Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos una vez más para leer desde el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. Como siempre, quiero agradecer a Srimati Mahapremada de Vidasi y todos los administradores de este espacio por permitirme esta oportunidad. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Arjuna Sakadas y yo les estoy hablando desde la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina. Y bueno, durante este mes, en este grupo de estudio del Bhagavad Gita, nos hemos concentrado en el capítulo número 15 del Bhagavad Gita, porque estamos en el mes de Purushottam. Estamos ya en los últimos días, podríamos decir la última semana de este mes sagrado. Y bueno, por iniciativa de los administradores del grupo y las personas que participan de este foro, nos hemos dedicado casi exclusivamente a estudiar este capítulo que tiene que ver justamente con Purushottam, con la suprema personalidad. Así que bueno, yo el día de hoy voy a continuar con la modalidad que hemos adoptado durante este mes y me voy a focalizar en los últimos versos de ese capítulo, del capítulo número 15. Voy a continuar un poquito lo que comentó Shriman Sankirtaneshvara Prabhu en el último encuentro, una excelente clase que tuvimos aquí en este grupo. Voy a continuar un poquito en esa línea y concentrarme, focalizarme, como dije, en los últimos dos versos, que básicamente son la esencia de este capítulo, son como el meollo, son el néctar que podemos extraer de esta parte de la conversación entre Krishna y Arjuna. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo durante el encuentro de hoy. Para aquellos que estén del otro lado y quieran participar, que quieran opinar, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si quieren decir algo durante el transcurso de la charla del día de hoy, recuerden que está la sección de los comentarios aquí en el grupo y simplemente dejan ahí escrito y yo periódicamente voy a ir chequeando los comentarios y de esa forma podamos interactuar los unos con los otros, a pesar de la distancia, a pesar de que quizás estemos en países distintos, igual vamos a poder participar todos juntos, dejando ustedes sus comentarios en la sección de los comentarios. Ya está Maja Premada de Vidasi ahí presente, muchas gracias madre, como siempre, muchísimas gracias por esta oportunidad de servicio que nos brinda a todos los Vaishnavas. Así que bueno, vamos a ir directamente al capítulo 15 del Bhagavad Gita, tal como es, por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Muy importante poder estudiar y leer este capítulo durante este mes auspicioso de Purushottam. Antes de meterme en los versos del día de hoy, voy a hacer un resumen general del capítulo para aquellos que recién se conectan con estas charlas y bueno, para que puedan contextualizar y saber un poquito de qué va esta parte de la conversación sagrada entre Krishna y Arjuna. Estamos en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, estamos en la tercera sección, digamos la recta final de este diálogo entre Dios y el hombre y sobre el comienzo en los primeros versos aparece algo muy interesante, que es esta cuestión de que Krishna empieza a explicarle a Arjuna respecto a la naturaleza del mundo que nos rodea y básicamente nos enseña de que estamos en una realidad virtual, que el mundo que tenemos a nuestro alrededor, el medio ambiente en que nos encontramos ahora, es un reflejo o una versión invertida de la auténtica realidad. Esto aparece en los primeros capítulos, perdón, en los primeros versos del capítulo número 15, en el verso 1, en el 2, en el 3, en el 4, y se presenta la analogía o el ejemplo del árbol invertido. Krishna le dice a Arjuna que en el mundo aparece esta idea de la inversión, de esta idea de que estamos, como dije alguna vez, patas para arriba, ¿sí? Y hay un árbol dado vueltas, donde las raíces ahora son las ramas y las ramas son las raíces. Esta idea, esta analogía, este ejemplo que le presenta Krishna a Arjuna nos ayuda a entender, como dije anteriormente, que esta realidad que nos rodea, que el mundo fenoménico, es una versión pervertida, es una versión invertida, es una versión dada vueltas de la auténtica realidad espiritual. El mundo material es una sombra o un reflejo de la auténtica realidad que es el plano de existencia espiritual. De eso comienzan hablando
en este capítulo 15 del Bhagavad Gita. Luego Krishna empieza una sección donde habla acerca de las entidades vivientes. Primero hace hace un pequeño comentario respecto a quienes llegan al mundo espiritual, o sea, quienes están capacitados para ver más allá de la ilusión, quienes están capacitados para entender que la realidad material en la que vivimos es una inversión de la realidad espiritual, da unas características de ese tipo de personas, gente que están libres del prestigio falso, personas que están libres de la ilusión, personas que están libres de la falsa compañía, personas que logran entender lo eterno, personas que no tienen lujuria material, ¿sí? Que están libres de las dualidades de la felicidad y la tristeza. Bueno, ese tipo de personas, personas que están entregadas a Dios, ese tipo de personas son las que en última instancia llegan al reino eterno o al mundo espiritual. Después Krishna hace una pequeña descripción del mundo espiritual, ¿sí? En el famoso verso donde él dice que esa morada suprema no está iluminada ni por el sol, ni por la luna, no está iluminada por el fuego, no está iluminada por la electricidad. Y la famosa promesa también de Krishna que nos asegura que quienes llegan a ese plano Vaikunta, a ese plano de realidad eterna, después nunca más descienden al mundo material. Esos son dos pequeños versos donde Krishna hace como algunas salvedades. Después viene una sección donde se habla sobre las entidades vivientes, o sea, se habla sobre las almas, sobre nosotros. Ya en el capítulo número 2 del Bhagavad Gita hay un gran resumen sobre el concepto del Atma, la Jiva, ¿sí? La entidad viviente, según el contexto del Bhagavad Gita. Y ahora en el capítulo número 15 tenemos un refresco de esa información y una vez más se vuelve a hablar sobre la entidad viviente o las almas y se empiezan a dar distintas características respecto a aquello que es trascendente. Después viene otra sección de versos donde Krishna, al igual que hace en el capítulo número 7, al igual que hace en el capítulo número 10, al igual que hace en el capítulo número 11, él se empieza a mostrar con sus manifestaciones en el mundo físico, en el mundo que nos rodea, ¿sí? Ustedes habrán leído en los capítulos anteriores que hay ciertos versos en ciertos capítulos donde Krishna dice yo soy el sol, yo soy la luna, yo soy el Himalaya, yo soy el león, yo soy el tiburón, yo soy el aroma de la tierra, ¿sí? Entonces Krishna empieza a explicarle a Arjuna de qué forma nosotros podemos ver a Dios dentro del contexto de esta realidad virtual. Bueno, en el capítulo 15, a partir del texto número 12, también hay un desglose respecto a esa cuestión donde Dios se manifiesta o se muestra en el mundo. ¿Sí? Él dice que es el fuego de la digestión, Él es la luna, Él es el sumo vital para todos los vegetales, la energía divina es la que permite que los planetas se mantengan en órbita, él es el Veda, él es el compilador del Vedanta, él es el objeto de todo conocimiento. Bueno, él se va mostrando de esa forma o le va explicando a Arjuna de qué modo nosotros podemos comprender a Dios en el contexto del mundo material. Y ya en los últimos versos, una vez más, empieza a hablar sobre las entidades vivientes, comenta de que hay dos tipos de seres en la creación, están los falibles y los infalibles. Los falibles básicamente somos nosotros y el infalible supremo o la persona suprema es Él, ¿sí? Entonces habla sobre dos tipos de entidades, están las entidades vivientes particulares, individuales, partes y porciones, que somos nosotros, los que estamos en estos cuerpos materiales sumergidos en la materia, y después está la persona suprema, Purushottam, que es el ser superior o Krishna mismo. Y para el día de hoy, como dije, vamos a ir con los últimos dos versos, el texto 19 y el texto 20 del capítulo 15 del Bhagavad Gita, tal como es por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. De eso vamos a estar charlando el día de hoy. Yo lo que voy a hacer es leer los dos versos y me voy a focalizar en el comentario de Srila Prabhupada del verso número 20, o sea, del último versículo o el último texto de este capítulo. Así que bueno, ahí está un poco el resumen general para aquellos que se habían perdido las clases anteriores y vamos a meternos ahora ya directamente en la charla del día de hoy. Antes de la lectura vamos a hacer un pequeño canto, una pequeña invocación muy sencilla, si ustedes quieren
pueden hacerla conmigo en sus casas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, devotos. Una vez más les recuerdo, si alguien quiere hacer un comentario, si alguien tiene algo para decir, tiene alguna pregunta, tiene alguna duda durante lo que resta de la charla del día de hoy, no duden en ir a la sección de los comentarios y ahí pueden dejar su opinión, pueden dejar escrito lo que ustedes quieran, ya sea que es una opinión, un comentario o una pregunta o una duda que tengan respecto a alguna de las cosas que estemos charlando hoy. Entonces vamos a ir al texto número 19 del capítulo número 15 del Bhagavad Gita tal como es. Voy a leer el sánscrito, luego voy a leer la traducción, luego voy a pasar al verso número 20 y además del sánscrito y la traducción vamos a leer el significado de Srila Prabhupada de ese último texto. Entonces 15-19 del Bhagavad Gita, el sánscrito dice lo siguiente. Yo mam evam asmudo Janati Purushottam Sasarvavit Vajantimam Sarva Bhavana Bharata. El sánscrito entonces era lo siguiente, vamos ahora a la traducción. Todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios, es el conocedor de todo. En consecuencia, él se dedica por entero a prestarme servicio devocional, oh hijo de Bharata. Leo la traducción una vez más. Todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios es el conocedor de todo. En consecuencia, él se dedica por entero a prestarme servicio devocional, oh hijo de Bharata. Y el texto número 20, el texto que cierra este quinto capítulo, dice lo siguiente. Voy primero con el sánscrito, luego la traducción, y como dije, vamos a leer el comentario o el significado de Srila Prabhupada. Iti guhyatamam shastram idam uktam mayangana etat puga budinam syat krita krityasta bharata. Esta es la parte más confidencial de las escrituras védicas, oh tú el Inmaculado, y ahora yo te la he revelado. Quien quiera que entienda esto se volverá sabio y sus esfuerzos conocerán la perfección. Esta es la parte más confidencial de las escrituras védicas, oh tú el Inmaculado, y ahora yo te la he revelado. Quien quiera que entienda esto se volverá sabio y sus esfuerzos conocerán la perfección. Entonces ahí tenemos los últimos dos versos, los leo de corrido para que podamos tener una idea cabal de la traducción. Todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios es el conocedor de todo y en consecuencia él se dedica por entero a prestarme servicio devocional, oh hijo de Bharata. Esta es la parte más confidencial de las escrituras védicas, oh tú el Inmaculado, y ahora yo te la he revelado. Quien quiera que entienda esto se volverá sabio y sus esfuerzos conocerán la perfección. Entonces podemos ver que sobre el final de este capítulo, Krishna le da el néctar, le da la información más confidencial de todas, que es la información respecto a que el servicio devocional es la actividad superior que nos permite una conexión o un yoga con el ser superior. Como dije al comienzo, estamos en la etapa final del Bhagavad Gita, en la tercera sección, y ustedes saben, el Bhagavad Gita tiene 700 versos, está dividido en 18 capítulos, que a su vez están divididas en 3 secciones de 6 capítulos cada una. La primera sección trata del karma, la segunda sección trata del bhakti y la tercera sección trata del jnana o del conocimiento. Y ahora estamos plenamente sumergidos en esta tercera sección, en esta sección que tiene que ver con el conocimiento trascendental. Y el meollo o el néctar, el secreto más confidencial de este conocimiento trascendental, acá aparece como el servicio devocional, el bhakti, ¿sí? Nuestro servicio devocional amoroso al Señor es la clave sublime de nuestro yoga superior con el ser sublime superior.
De esto va a hablar Srila Prabhupada en el comentario. Vamos a ver entonces significado dado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor explica aquí claramente que esta es la esencia de todas las escrituras reveladas. Y uno debe entender esto tal como lo da la suprema personalidad de Dios. De ese modo, uno se volverá inteligente y perfecto en lo que se refiere al conocimiento trascendental. En otras palabras, por el hecho de entender esta filosofía de la suprema personalidad de Dios y dedicarse a su servicio trascendental, todo el mundo puede liberarse de todas las contaminaciones de las modalidades de la naturaleza material. El servicio devocional es un proceso de comprensión espiritual. Donde quiera que exista el servicio devocional, la contaminación material no puede coexistir. El servicio devocional que se le presta al Señor y el propio Señor son exactamente iguales, porque son espirituales. El servicio devocional se lleva a efecto en el seno de la energía interna del Señor Supremo. Se dice que el Señor es el sol y la ignorancia es la oscuridad. Cuando el sol está presente, no hay ninguna posibilidad de oscuridad. Por lo tanto, siempre que el servicio devocional esté presente, bajo la debida guía de un maestro espiritual genuino, no hay ninguna posibilidad de ignorancia. Todo el mundo debe emprender el proceso de conciencia de Krishna y dedicarse al servicio devocional para volverse inteligente, purificarse. A menos que uno llegue a la posición de entender a Krishna y se dedica al servicio devocional, por muy inteligente que sea a juicio de un hombre ordinario, no es perfectamente inteligente. La palabra anaga, con que se nombra a Arjuna, es significativa. Anaga, o tú el Inmaculado, significa que al menos que uno esté libre de todas las reacciones pecaminosas, es muy difícil entender a Krishna. Uno tiene que librarse de toda la contaminación, de todas las actividades pecaminosas. Entonces podrá entender. Pero el servicio devocional es tan puro y poderoso que, al uno dedicarse a él, llega automáticamente a la etapa inmaculada. Mientras uno desempeña el servicio devocional en compañía de devotos puros con conciencia de Krishna, hay ciertas cosas que es necesario eliminar por completo. La cosa más importante que hay que superar es la debilidad del corazón. La primera caída a causa del deseo de enseñorearse, la primera caída a causa es el deseo de enseñorearse de la naturaleza material. Debido a ello, uno abandona el amoroso servicio trascendental del Señor Supremo. La segunda debilidad del corazón es que, a medida que uno aumenta la propensión de enseñorearse de la naturaleza material, se ve apegado a la materia y a la posesión de la materia. Los problemas de la existencia material se deben a esas debilidades del corazón. En este capítulo, los primeros 5 versos describen el proceso mediante el cual uno se libera de las debilidades del corazón, y el resto del capítulo, desde el verso 6 hasta el final, discute el Purushottam Yoga. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 15 del Srimad Bhagavad Gita, titulado Purushottam Yoga, o el yoga de la persona suprema. Entonces ahí tuvimos la lectura del comentario o el significado de Srila Prabhupada de este verso, y como dije anteriormente, tiene que ver con el tema más importante del capítulo, el tema más importante del texto, del diálogo, el tema más importante del Bhagavad Gita, que es el servicio devocional. Voy a ir haciendo un pequeño desglose de cada uno de los párrafos, son 4 párrafos en total. El primero, ya cuando Prabhupada comienza con su significado, deja muy en claro esto que hemos dicho recién, la idea de que el Bhakti Yoga o el servicio devocional es la religión superior, o es el contacto, el yoga sublime con el ser sublime. Prabhupada dice, el Señor explica aquí claramente que esta es la esencia de todas las escrituras reveladas. Y él habla de todas las escrituras reveladas, lo cual es algo muy interesante. El otro día estábamos hablando con un devoto respecto a lo que es el diálogo interreligioso, y esta idea de que hay amor por Dios en todas las escrituras de la humanidad, ¿sí? En nuestras escrituras, en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam, en el Chaitanya Chaitamrita, en las escrituras del Vedanta, ¿sí? Por lo general, este es el tema principal, el amor por Dios.
En otras escrituras quizás se hablen más de otras cuestiones respecto a la suprema personalidad, pero en última instancia sabemos que esta es la esencia de todo el yoga, la esencia del Dharma, la esencia de todas las religiones, es el amor puro por Dios. Y es lo que Prabhupada aclara ni bien comienza con su comentario. Uno debe entender esto tal como lo da la suprema personalidad de Dios. De este modo, uno se volverá inteligente y perfecto en lo que se refiere al conocimiento trascendental. El conocimiento trascendental es uno de los temas, digamos, subyacentes en el Bhagavad Gita. Se habla desde el mismísimo comienzo de la conversación. Ya en el capítulo número 4 encontramos todo un cuerpo del texto dedicado al conocimiento trascendental, este conocimiento superior al conocimiento material, esta idea de que podemos comprender, entender, de que podemos racionalizar cuestiones que van más allá del mundo material y que nos dan un acceso, un contacto directo con lo supremo, con lo trascendente. En otras palabras, por el hecho de entender esta filosofía de la suprema personalidad de Dios y dedicarse al servicio trascendental, todo el mundo puede liberarse de todas las contaminaciones de las modalidades de la naturaleza material. Bueno, acá aparecen dos cosas muy interesantes. Por un lado, la comprensión filosófica y por otro lado, el servicio devocional. Y esto es muy importante porque son las dos vías que simultáneamente debemos emprender como devotos. Tenemos que ejercitar nuestra mente, nuestro buddhi, nuestro intelecto espiritual. Tenemos que conocer nuestra filosofía, tenemos que aprender acerca de las escrituras, pero al mismo tiempo tenemos que ser prácticos y tenemos que ejercitar y tenemos que desarrollar nuestro servicio devocional, ¿sí? No es que nos vamos a volver gyanis, que simplemente vamos a estar pensando, munis, ¿no? Filósofos, y tampoco vamos a ser karmis en el sentido de que todo va a ser acción. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Necesitamos accionar correctamente, de acuerdo a una filosofía, y necesitamos la filosofía justamente para saber cómo actuar. Entonces son dos carriles, dos sendas que tienen que ser simultáneas. Tengo que estudiar las escrituras, tengo que aprender sobre la filosofía de conciencia de Krishna y después tengo que desarrollar, manifestar todo ese conocimiento en el servicio devocional al Señor. Y como dice esta aclaración de Srila Prabhupada, esa combinación de filosofía y de acción me permite eliminar cualquier influencia negativa en mi vida, me permite limpiarme de todas las contaminaciones o limitaciones de esta realidad virtual, de esta mentira, de esta ilusión de la que estamos viviendo. El servicio devocional es un proceso de comprensión espiritual. Donde quiera que exista el servicio devocional, la contaminación material no puede coexistir. Esto es interesante, ¿no? La idea de que una cosa excluye a la otra, o sea que donde hay bhakti no hay materialismo, ¿sí? Donde hay espiritualidad no hay materialismo, donde hay conocimiento no hay ignorancia. Y ahora está en nosotros decidir inteligentemente, conscientemente, responsablemente, seriamente, dónde queremos situarnos. Queremos situarnos en una situación de ignorancia, de desconocimiento, de ansiedad, de sufrimiento, de dolor, o queremos situarnos en una situación de luz, de paz, de servicio, de amor puro por Dios, ¿sí? Muy interesante que Krishna nos da esta posibilidad. Prabhupada mismo nos dice que somos libres de hacer esto, depende ahora de nuestro intelecto espiritual, de nuestro buddhi, de dónde queremos situarnos en la vida. El servicio devocional que se le presta al Señor y el propio Señor son exactamente iguales porque son espirituales. El servicio devocional se lleva a efecto en el seno de la energía interna del Señor Supremo. Otro punto interesante, sabemos que Dios es absoluto, es el todo y todo lo que está relacionado con lo absoluto es igualmente absoluto. Entonces el servicio devocional que nosotros que prestamos al Señor automáticamente nos posiciona en la plataforma espiritual. ¿Sí? Acá Prabhupada lo confirma. Cualquier servicio, por más chiquito que sea, por más humilde que sea, no tiene que ser un enorme servicio dentro de la capacidad de cada uno, de acuerdo a los recursos y las posibilidades que tiene cada entidad viviente. Somos todos individuos, todos somos distintos, pero todos tenemos la misma capacidad de prestar servicio amoroso al Señor. Y no importa si es mucho, si es poco, si es grande, si es chico, si es durante mucho tiempo, si es durante poco tiempo, lo importante es que podamos desarrollar
este sentimiento, esta emoción interna, innata, natural, ontológica que tengo de amor puro por Dios, expresado a través del servicio devocional o el Bhakti Yoga, ¿sí? Es muy importante y no importa si es mucho, si es poco, si es grande, si es chico, está todo ubicado en la plataforma de la trascendencia, todo ubicado en la plataforma de lo absoluto, por lo tanto todo es espiritual. Se dice que el Señor es el sol y la ignorancia es la oscuridad. Cuando el sol está presente no hay ninguna posibilidad de oscuridad. Lo que hablábamos antes, esta cuestión excluyente entre el conocimiento y el desconocimiento, entre la luz y la oscuridad. Por lo tanto, siempre que el servicio devocional esté presente bajo la guía de un maestro espiritual genuino, no hay ninguna posibilidad de ignorancia. Y acá Srila Prabhupada agrega un ingrediente más, un ingrediente muy importante, muy interesante, que es el ingrediente del guru, ¿sí? Del maestro espiritual. Toda esta filosofía que estamos incorporando, todo este servicio que estamos brindando, tiene que ser guiado, tiene que ser acompañado, tiene que haber un docente, un maestro, un preceptor, un mentor que nos ayude, que nos contenga, que nos eduque, que nos guíe, y eso dentro de la cultura del Bhagavad Gita, dentro del contexto del Bhakti Yoga, es el guru, es el maestro espiritual. El maestro espiritual genuino, aclara Srila Prabhupada, lo cual es muy importante. No cualquier persona que se viste de túnica o habla floridas palabras, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, es automáticamente un maestro espiritual. Hay características del maestro espiritual, también se presentan en el Bhagavad Gita, y es muy importante que si queremos tener una vida espiritual sana, estemos guiados por un maestro espiritual sano, ¿sí? Espiritualmente sano. Entonces, maestro espiritual genuino, aclara Srila Prabhupada. Pero para que podamos tener este conocimiento profundo de las escrituras, para que podamos expresar y desarrollar correctamente el servicio devocional, claramente necesitamos un mentor, un guía, un docente, un maestro, y ese es el guru al cual hay que acceder también para entender esta ciencia del alma. Todo el mundo debe emprender el proceso de conciencia de Krishna y dedicarse al servicio devocional para volverse inteligente y purificarse. A menos que uno llegue a la posición de entender a Krishna y dedicarse al servicio devocional, por muy inteligente que sea a juicio de algún hombre ordinario, no es perfectamente inteligente. Esto es algo interesante, ¿no? Porque uno puede tener mucho conocimiento material, puede saber cómo construir cosas o cómo teorizar sobre cuestiones de la materia, pero sin embargo, como se explica ya en el capítulo número 4, en el capítulo del conocimiento trascendental, hay otro tipo de saber que vibra en otra frecuencia, que está ubicado en otra plataforma de lo que sería el intelecto o la filosofía o el conocimiento, que tiene que ver con lo trascendente, tiene que ver con lo divino, tiene que ver con lo sublime. Y si no somos versados en esta ciencia de Dios, en esta teología, entonces por más conocimiento material que tenga, en última instancia las dudas existenciales, ontológicas, fundamentales de la existencia, no las voy a poder responder. No estoy negando la ciencia material, no estoy negando el conocimiento material, de hecho ahora estamos todos reunidos gracias a un montón de conciencias materiales y de intelectos materiales y de saberes materiales, personas que desarrollaron y crearon internet, personas que desarrollaron y crearon computadoras, personas que desarrollaron y crearon las comunicaciones entre países, que hoy estamos conectados, ahora mismo estamos conectados gracias a internet, gracias a computadoras, gracias a las telecomunicaciones, y estamos pudiendo charlar juntos y asociarnos, aunque sea virtualmente, gracias a un conocimiento material. Y es muy importante y tenemos que respetar ese conocimiento material, tenemos que felicitar a los grandes ideólogos de todo este avance tecnológico, pero al mismo tiempo tenemos que entender que ese no es el objetivo de la vida y que ese no es en última instancia el conocimiento total, absoluto, sublime o superior. Hay un conocimiento trascendental. Y por más que seamos inteligentes en la materia, si no somos inteligentes en el espíritu, siempre nos va a estar faltando algo. La palabra Ananga, con la que se nombra a Arjuna, es significativa. Ananga, o tú el Inmaculado,
significa que al menos que uno esté libre de todas las reacciones pecaminosas, es muy difícil entender a Krishna. Uno tiene que librarse de toda la contaminación, de todas las actividades pecaminosas, entonces podrá entender. Pero el servicio devocional es tan puro y poderoso que al uno dedicarse a él, llega automáticamente a la etapa inmaculada. Entonces, bueno, acá entendemos también una de las características del conocimiento trascendental, es que uno tiene que cualificarse para acceder a él. Del mismo modo que uno tiene que cualificarse para acceder al conocimiento material, ¿no? Uno tiene que pasar por muchos años de escolarización. Supongamos que yo quiero ser abogado, uno no es espontáneamente un abogado, uno tiene que ir al jardín, después tiene que ir a la primaria, después tiene que ir a la secundaria, después tiene que ir a la universidad y después de 20, 25 años de escolarización o educación le entregan su título de abogado. ¿Sí? 20 años, 25 años, a veces quizás mucho más, para poder recibir un título de grado y, digamos, ser expertos en una área de la ciencia o del saber. Bueno, similarmente ocurre con la vida espiritual. Me tengo que cualificar para poder acceder a esta información trascendental. Del mismo modo que para el mundo material y el conocimiento material tuve que aprender a leer, a escribir, a sumar y a restar, tuve que aprender a ir a la universidad, tuve que aprender el secundario, la primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Del mismo modo me tengo que cualificar para el conocimiento trascendental. Lo interesante es que el servicio devocional me va a estar purificando durante el camino. Y acá una vez más las dos sendas en paralelo, ¿no? Conocimiento, filosofía y lo práctico, el servicio. El servicio me va a ir limpiando el corazón, con el corazón más limpio se me va a revelar el conocimiento trascendental y ¿no? Es un círculo, es una rueda donde uno ayuda al otro y juntos con los dos componentes, la filosofía y el servicio, voy a ir avanzando en servicio devocional y en última instancia en mi vida espiritual. Mientras uno desempeña el servicio devocional en compañía de devotos puros con plena conciencia de Krishna, hay ciertas cosas que es necesario eliminar por completo. La cosa más importante que hay que superar es la debilidad del corazón. Acá Prabhupada ahora nos va a hablar de dos debilidades en nuestros corazones. La primera caída la causa el deseo de enseñorearse de la naturaleza material. Primera debilidad, tenemos el deseo de ser los propietarios de todo lo que nos rodea. Debido a eso, uno abandona el amoroso servicio trascendental del Señor Supremo. Entonces ahí tenemos nuestra primera debilidad. Creemos que somos el centro del universo y que todo lo que existe para mi placer individual egoísta. Eso es claramente un obstáculo en el servicio devocional, porque el servicio devocional es la máxima otredad, en el sentido de que estamos haciendo servicio no por nosotros y para nosotros, sino por otro y para otro, y en este caso el otro es el otro supremo, el Purushottam, el ser supremo, que no soy yo, que es otra persona. Primera debilidad, quiero poseer todo lo que me rodea. La segunda debilidad del corazón es que a medida que uno aumenta la propensión de enseñorearse de la naturaleza material, se va apegando a la materia y a la posesión de la materia. Entonces, primer problema, quiero poseer todo lo que me rodea. Segundo problema, me empiezo a apegar a todo aquello que me rodea. Entonces tengo estas dos grandes debilidades en el corazón. Quiero ser el señor de todo, quiero ser el propietario de todo y quiero que todo sea mío, ¿sí? Me estoy apegando, después no me puedo desvincular de todo aquello que estoy deseando. Los problemas de la existencia material se deben a estas debilidades del corazón. O sea que todos nuestros rollos en el mundo material son básicamente que yo quiero ser el controlador supremo y que yo quiero apegarme a todo lo que existe. En este capítulo, los primeros 5 versos describen el proceso mediante el cual uno se libra de estas debilidades del corazón y el resto del capítulo, desde el verso 6 hasta el final, que es lo que hemos leído el día de hoy, discute el Purushottam Yoga o la conexión con el Ser Supremo. Así que devotos, ahí estamos llegando al final de la charla del día de hoy. Espero que haya quedado algo en la retina de todos ustedes, que haya servido de algo la charla. Espero que hayan entendido el objetivo de este verso, que lo primordial, lo esencial es el servicio devocional al Señor.
Quiero agradecer a Madre Maja Premada, como siempre, por la oportunidad, por la misericordia de dejarme participar de este grupo de estudio. Algunos devotos también se estuvieron comunicando ahí en la sección de los comentarios. La Vagna Bhakti Devidasi, mis reverencias, Madre Hare Krishna. Priyasaka Prabhu, mis reverencias. Panchadara Prabhu también, a usted mis reverencias. Bueno, muchas gracias a todos los devotos que escribieron, a todos los devotos que están del otro lado escuchando en vivo y algunos que seguramente estarán escuchando en diferido durante los próximos días en distintos momentos. No sé si ya quieren comentar algo, que tengan algo para comentar o algo para decir, este es el momento. Deje su comentario en la sección de los comentarios, su opinión, su duda, su pregunta, todo aquello que quieran comentar. Este es el momento porque vamos a estar haciendo el cierre, ya vamos a estar concluyendo la charla del día de hoy. Hoy estuvimos en el capítulo número 15 del Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y estuvimos específicamente con los versos 19 y 20 del capítulo 15, o sea, con los últimos dos textos de esta sección del Bhagavad Gita y fundamentalmente haciendo énfasis, poniendo el acento en el servicio devocional. En este capítulo y en estos dos versos, Krishna le revela a Arjuna el mayor de los secretos. ¿Cuál es el mayor de los secretos? ¿Cuál es la información más confidencial? Es que el servicio devocional nos ubica directamente en la plataforma espiritual y es el camino directo, el acceso directo para regresar con Dios. Ese es el secreto mayor del Bhagavad Gita, el servicio devocional. Por favor, devotos, dediquémonos al servicio devocional. Poquito, mucho, grande, poco, no importa. Dediquémonos al servicio devocional. Tratemos por todos los medios de buscar más y mejor servicio, de dedicarle más tiempo al servicio devocional y intentar hacer más cosas para la satisfacción del Señor Supremo. Ese es el secreto, ese es el meollo del asunto según el Bhagavad Gita y según Krishna mismo. Madre Menaka, Hare Krishna, Madre, mis reverencias, muchas gracias por todo. Nos vamos a ir despidiendo entonces. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Queda el video acá en este foro, en este grupo. Así que bueno, aquellos que no hayan podido participar directamente van a poder tener la oportunidad de escuchar y ver en algún otro momento del día. Muchísimas gracias. Jai Shri Prabhupada, Hare Krishna, Hari Hari Bol.